Buenos días, chicos. Vamos a ir comenzando el día de hoy. Me presento con ustedes. Yo soy Leo Morales, Daniela Morales. Voy a ser su instructora en esta asignatura. Me parece que ahorita vamos a tener fisiología. Bromeo. Vamos a estar llevando fisiología conmigo. Si no mal recuerdo, creo que ustedes llevaron el cuatrimestre pasado como ciertos temas ya relacionados. Ahorita es una continuación de dicho temario. Y sobre todo aquí está un poquito ya enfocado en la parte de, por ejemplo, el sistema inmune, el tubo digestivo, que es bastante extenso, también la fisiología renal, fisiología reproductora, entre otros. De formación, yo soy licenciada en nutrición, he estado principalmente en la parte de inocuidad, pero también en la parte clínica. Entonces, un común denominador en toda la parte de ciencias de la salud es que debemos de comprender cómo es que funciona el cuerpo humano y también cómo es que está organizado, ¿no? Dentro de sus diferentes órganos y sistemas. Entonces, la asignatura, el objetivo principal es comprender, ¿no? Cómo es que está compuesto y cómo es que funciona. Y también, pues el objetivo es que ustedes a través de este cuatrimestre lo vayan haciendo de forma tranquilita, relajada. La manera como vamos a estar evaluando, yo creo que es como la han estado llevando en otras materias, mitad de examen, mitad tareas o trabajos que se vayan asignando. Probablemente no todas las semanas se lleven tareas, porque es perfectamente comprensible que también hay algunas materias donde de pronto les lleguen a demandar más, entonces ahí es como ajustarnos un poquito. La manera como nos vamos a estar comunicando, pues va a ser principalmente a través del grupo de WhatsApp. Cualquier eventualidad que ustedes tengan, ya sea de carácter grupal o de carácter personal, con toda confianza, chicos, sepan que está abierto el canal de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a asistencia, saben que en la modalidad virtual, pues normalmente sí se toman, pero no entran en esta parte de decir súper obligatorio, porque de pronto me toca muy seguido que o están trabajando o se llegan a presentar algunas situaciones. Lo que sí les voy a pedir es que estén al corriente con sus actividades y también revisando las grabaciones. Entonces, antes de comenzar, y porque todavía no termina de cargar la máquina, nada más me gustaría conocer a alguno de ustedes porque desgraciadamente la modalidad pues no permite como una interacción más próxima, pero escuchar a alguno de ustedes, su nombre. Hasta este punto yo sé que quizá no han revisado como mucho, pero ¿qué es lo que más les ha agradado en cuanto a la carrera? ¿Y cuáles son los objetivos que tienen al egreso de la carrera? No sé, por ahí quién guste comenzar con la dinámica. ¿Me puedo presentar? Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Araí Martínez Armijo. ¿Digo de dónde soy? Sí. Soy de Puebla, de un municipio que se llama Izúcar de Matamoros. Mm. Eh, bueno, hasta ahorita mi experiencia, pues llevo un cuatrimestre apenas y me gusta mucho esto del área de la salud, pero más me gusta un poco más la mental. Pero en lo que cabe, el cuatrimestre pasado, gracias a Dios, la logré sacar algo estable, con ciertas complicaciones, pero bien. Y me llevé muchos aprendizajes, el cual no sabía, y a pesar de todo, pues muchas expectativas que yo tenía de la escuela o que tenía de esta área se cumplieron en cierta manera, de cómo era la interacción a la hora de aprender. Hace un tiempo pues hubo igual esta modalidad, pero era muy diferente. Y yo siento que siempre depende del empeño de cada persona, sea en línea, sea en presencial, depende del empeño de cada uno que le pongamos. Porque si yo siento pues eso, y que depende de cada quien, y que a pesar de todos los otros aprendizajes que tuve el otro cuatrimestre, fueron excelentes.
Ay, qué bueno, Saraí, pues muchísimas gracias y muchísimo gusto. Ahora sí que sí hemos andado por Izúcar, entonces muy tranquilo sobre todo. ¿Alguien más? Evelyn por ahí levantó la manita. Hola, me presento. Yo soy Evelyn Sí. Lagunes, vivo en la Ciudad de México. Mi experiencia en el otro cuatrimestre fue algo nuevo porque pues fue nuestro primer ingreso al conocimiento de la salud. Fueron muchos sub y bajas y muchos aprendizajes nuevos que nos quedábamos así de, chin, y si es así, o con la duda de, chin, si es así o no es así, y ya de preguntarle al compañero, oye, si era así o se quedó igual que nosotros. Pero fueron muchos aprendizajes nuevos y fueron muchas ganas de seguir adelante y seguir aprendiendo de los temas que aún nos faltan por aprender. Sí. Por ahí alguien más antes de continuar. Bueno, creo que hasta ahorita, de lo que he escuchado con ustedes, yo sé que de pronto la modalidad online es un tanto complicada porque, digo, no tiene como mucha relación, pero va al caso. Recordemos que el proceso de la comunicación, desgraciadamente, a veces es un tanto complejo, ¿no? Yo a lo mejor puedo creer que me estoy dando a explicar excelente con ustedes, ¿no? Las indicaciones de la tarea o X o Y indicación de algún tema, y pues probablemente no. Entonces, en ese sentido, por eso reitero que es muy importante que siempre se sientan con la confianza y con la libertad de preguntar. No podemos dar por hecho, o no puedo, sobre todo yo, obviar de información, porque pues al final de cuentas recordemos que en el proceso de la del aprendizaje es una corresponsabilidad, ¿no? Ustedes sí, en parte coincido ahí con lo que decía Saraí, ustedes son responsables de lo que les toca hacer a ustedes, que es estudiar, estar realizando sus actividades, revisar si hay algunas dudas, pero también pues una parte mía es facilitarles los contenidos, facilitarles el material, los temas, ¿no? Y les comentaba mi formación porque de pronto en algunas cosas naturalmente les voy a enfatizar, por ejemplo, cuando hablo del tubo digestivo, de la fisiología digestiva, pues para mí es muy importante porque como es la vía de acceso a diferentes nutrimentos, imagínense que un nutriólogo pues no tenga como de pronto muy ubicado el proceso digestivo, pues se va a traducir en que entonces ahí va a quedar como perdido, ¿no? Y cómo se refleja esto en el cuerpo, pues ya con algunos estados carenciales, ¿no? O también la fisiología renal, pues es muy importante. También la parte reproductiva, bueno, es que todo está finalmente ligado, ¿no? Entonces, pues aquí reitero, lo importante es que siempre estamos en comunicación. Entonces, nada más denme un segundito para proyectarles la diapositiva. No sé si alguien guste mientras presentarse. No Yo creo que el continuamos. primer cuatrimestre fue prueba para todos. ¿Mande? Yo creo que el primer cuatrimestre fue de prueba para todos. Ay, sí. Sí, no, de verdad, miren, se los digo como muy abiertamente. Yo soy muy, pues no platico mucho de ponerme a chismear, no, sino que expreso mucho. Créanme, yo sufro, de verdad, yo sufro para mí es horrible iniciar el cuatrimestre con X cantidad de alumnos y al final del cuatri terminar con poquitos alumnos, porque ustedes se están empeñando y se están esforzando en cumplir un sueño personal, ¿no? Y de pronto como que van surgiendo cosas que ustedes no tenían previstas, ¿no? A veces desde que no tengas los medios de decir, chin, la computadora no sirve, el celular no me está sirviendo, hoy no pude, se te van presentando diferentes dificultades. Entonces, la verdad es que no desistan. Y la otra, pues siempre tengan mucha cabeza como para
saber afrontar las situaciones. Sabemos que la vida nos va a poner retos, ¿no? Entonces, pues sí, como dicen ahorita, el primer cuatrimestre fue de prueba, ahorita esperemos que ya no sea como tanto de prueba, sino que sea como más fluido, ¿no? Ya hemos disfrutado. Insisto, a mí no me gusta hacerles la cosa pesada, ¿no? De ponerme muy quisquillosa con ustedes porque pues, ya se les van a presentar más cuestiones. Entonces, en cuanto pueda apoyarlos, con muchísimo gusto. Y creo que ahorita nada más me confirman en cuanto a la presentación. Creo que ya se está presentando. Ya. Entonces, voy a apagar camarita para que se concentren en las diapositivas. Todo el material lo van a tener en Classroom. Nada más recuerden accesar con su correo institucional, muy importante. El día de hoy vamos a comenzar con el sistema inmune de forma muy general, muy relajadito, empezando con esta cuestión de qué es. Ahora sí que como decimos, qué es y con qué se come, ¿no? Casi casi. Entonces recordemos que nuestro cuerpo está todo el tiempo en una defensa constante contra diferentes invasores que representan un daño al final de cuentas, ¿no? Bacterias, virus, diferentes microorganismos, pero no solo en eso, también todos los agentes xenobióticos, es decir, todo lo que proviene del exterior y que al final de cuentas va a entrar en contacto con nosotros. Y pues en parte toda la defensa la logramos gracias al sistema inmunitario, el cual a grandes rasgos tenemos una respuesta innata, es decir, todos los organismos vivos la poseen y tenemos una respuesta adquirida, ¿no? O una respuesta de adaptación. Pero esta respuesta de adaptación no es como la de default, es la que se va adquiriendo en el proceso de vida. Entonces, a grandes rasgos, el sistema inmunitario se compone por células efectoras que estas células principalmente están especializadas. ¿Por qué? Porque perciben y responden a antígenos ajenos y a patrones moleculares que no existen de forma natural en nuestro organismo. A alguna secuencia en concreto, a lo mejor de carbohidratos o de aminoácidos o de lípidos, que dice, esto no es de aquí, aguas, ¿no? Entonces, de igual manera, el sistema inmunitario elimina las células propias del cuerpo que envejecieron, dice, oye, pues tu ciclo aquí ya terminó, o bien células que son anormales, por ejemplo, las células cancerosas. Y por último, a veces los tejidos normales del hospedador se convierten en el blanco de un ataque inmunitario adecuado. Esto, ahorita ustedes hasta este punto probablemente estén como un poquito familiarizados, de forma quizá específica o de forma general, pero sabemos que de pronto hay ciertos padecimientos que son de tipo autoinmune, ¿no? Y pues finalmente aquí lo que ocurre es que las células normales se dañan. Ahora sí que son los inocentes que pagan los platos rotos cuando el sistema inmunitario monta una respuesta inflamatoria como si fuera un invasor. Entonces, estas células inmunitarias efectoras principalmente circulan en la sangre como los leucocitos principalmente. Y recordemos que la sangre es el conducto para las células precursoras que después se van a transformar en células inmunitarias una vez llegado al sitio en los tejidos. Las células inmunitarias que están circulando, pues aquí podemos nombrar diferentes, por ejemplo, los granulocitos. Los granulocitos también los pueden encontrar en la literatura como los leucocitos polimorfonucleares. Y cuando decimos granulocitos, pues no es para oírnos como muy rimbombantes, pero aquí hablaremos de los neutrófilos, de los eosinófilos, de los basófilos, de los linfocitos y de los monocitos. No se preocupen, los vamos a ir desmenuzando más adelante. Pero ahorita la finalidad es que empecemos a ubicar sistema inmune, pues me esperaré encontrar granulocitos.
neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Y existen, ¿por qué? Porque amplifican las respuestas inmunitarias después de su migración extravascular y finalmente pues nos dan protección, ¿no? Que es el objetivo principal que poseen. Entonces, dentro de los granulocitos, o ya entrando a lo que son los granulocitos, tienen una vida, cortitita, más o menos su vida promedio es de unas 6 horas. Y todos los granulocitos reciben ese nombre porque tienen gránulos citoplasmáticos que contienen sustancias que la actividad que tienen es una actividad biológica implicada en toda reacción inflamatoria y en reacciones alérgicas. Ahorita lo vamos a desglosar como un poquito más adelante. Entonces, normalmente para poder tener la cantidad adecuada se necesitan producir más o menos unos 100,000 millones, 100,000, millones de neutrófilos al día. Imagínense pues, cuánto trabajo está teniendo normalmente el sistema inmune y cuánto se requiere para poder defendernos, ¿no? Muchos neutrófilos normalmente, recuerden, los granulocitos contienen a los neutrófilos, ahorita les especifico aquí la función de cada uno, pero muchos neutrófilos normalmente entran a los tejidos, sobre todo cuando existe una situación como puede ser una infección, aunque sea la infección más sencilla del planeta, ¿no? O por cuestiones inflamatorias, ¿no? Alguna lesión, o sea, algo que se nos haga intrascendente, desde algo tan intrascendente, pues ahí están los neutrófilos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estos neutrófilos van a ser atraídos a lo que es la superficie endotelial. ¿Por qué? Porque existen moléculas de adhesión celular que se llaman selectinas y recubren al endotelio. Entonces, imaginen el endotelio, recuerden que es una capita, y ahí están las selectinas que le van a decir al neutrófilo, oye, ven aquí, es donde te necesito. Entonces, se van a unir con firmeza las moléculas para adhesión de neutrófilos de la familia de la integrina. Ahí ya como que empieza a especificarse un poquito más y se van a introducir a través de las paredes de los capilares entre las células endoteliales por un proceso que se llama diapédesis. Tiene un nombre chistoso, ¿no? Pero es porque a través de sus piecitos, ¿no? De su estructura se van moviendo. Y muchos neutrófilos que salen de la circulación una vez que cumplieron su función, entran al tubo digestivo para pues, ser eliminados, ¿no? Ya cumplieron con su ciclo vital, digámoslo de esa forma. Entonces, los granulocitos a grandes rasgos los vamos a encontrar divididos en los siguientes. Por un lado, como los neutrófilos, que a grandes rasgos la principal función que tienen es que son los responsables de gran parte de la protección del cuerpo contra la infección. Entonces, neutrófilo A es el protector, por así decirlo. Los eosinófilos lo que hacen es ayudar a promover la inflamación. Y podría sonar mal, pero es que realmente la inflamación tiene un objetivo, que es una función beneficiosa en el aislamiento y en el control del sitio que estemos hablando de una enfermedad. Y pues tan solo reflexionémoslo unos segundos. Cuando hay una infección, por ejemplo, de la garganta, gracias a esa inflamación que se está teniendo, ¿qué está haciendo? Llamando justamente a los granulocitos, particularmente aquí a los eosinófilos, para que estén actuando contra el agente causal de dicha infección. Y los basófilos constituyen la única célula circulante con la capacidad para liberar histamina. Más adelante lo hablaremos, que es muy importante esta cuestión, porque está involucrada no tan solo en el proceso inflamatorio, sino que es crucial en el inicio de las reacciones alérgicas.
De hecho, en algunas reacciones de intolerancia a los alimentos, bueno, no, en el tema de intolerancia a alimentos o estas cuestiones, pues muchas veces hacemos alusión a las reacciones por histamina. ¿Por qué? Porque puede haber ciertos alimentos ricos en histamina que van a dar ciertos síntomas o ciertas molestias. Entonces, pues bueno, el basófilo aquí, por ejemplo, tiene esta cualidad de liberar histamina y que puede ser, entre comillas, algo grave o, mejor dicho, algo de cuidado en esta cuestión. Entonces, ay, aquí perdónenme chicos, de verdad que traté de hacerlo como de la forma más dinámica, pero quedó un poquito fea la diapositiva, un tanto cargadita. Entonces, por eso les digo, no se preocupen por anotar la presentación, se las comparto. Más bien vayamos como siguiendo el proceso, ¿no? Para irlo reflexionando. Entonces, ocurre que, pues a lo mejor inicia esta cuestión de una invasión, perdón, bacteriana o algo, ¿no? Ahí algún microorganismo está haciendo de las suyas en el cuerpo. Y esto, naturalmente, lo que va a generar es una respuesta inflamatoria. Entonces, ante esa inflamación, lo que va a pasar es que va a estimular a la médula ósea y le va a decir, oye, por favor, produce y libera grandes cantidades de neutrófilos. ¿Por qué? Porque aquí me están atacando, ¿no? Entonces, los productos bacterianos o del agente causal de la infección interactúan con factores plasmáticos y con células para producir agentes que atraen a los neutrófilos al área infectada. Esto se conoce como la quimiotaxis. Entonces, resultado de esto es que los agentes quimiotácticos, que suena muy rimbombante, pero son parte de una gran familia creciente de quimiosinas que incluyen un componente del sistema del complemento. Así se llama tal cual, sistema del complemento. Entonces, aquí vamos a encontrar no solo estas quimiosinas, sino también vamos a encontrar algunos leucotrienos, algunos polipéptidos que vienen de linfocitos, también basófilos, como que llaman a todos, ¿no? Y esto se da, ¿por qué? Porque tiene el objetivo de actuar sobre las bacterias para hacerlas, entre comillas, más apetecibles para los fagocitos. Y entonces, pues le entre, ¿no? Entonces, esto se conoce, este proceso de hacerlo como más apetecible, tiene un nombre muy rimbombante que se conoce como opsonización. Pero creo que me gustaría más que lo recordaran como que resultado de esa quimiotaxis se busca transformar esas bacterias en algo más apetecible, ¿no? Más allá de recordar un nombre rimbombante, pues el objetivo que tiene. Entonces, las principales opsoninas, o bueno, los principales compuestos que cubren las bacterias son inmunoglobulinas, sobre todo las inmunoglobulinas G. Ya las desglosaremos más adelante. Hay diferentes tipos, pero particularmente aquí cuando hablamos de una infección, inflamación, pues son las inmunoglobulinas G. Y posteriormente las bacterias cubiertas se unen con receptores en la membrana celular de los neutrófilos, digámoslo así, como que se le van a pegar. Entonces, mediante las respuestas mediadas por una proteína G heterotrimérica, va a aumentar la actividad motriz de la célula y va a llevar a un proceso que se conoce como explosión respiratoria. Y el resultado de todo ese festival, ¿no? De esa actividad motriz, deriva en una ingestión rápida de la bacteria por endocitosis. Entonces ahora sí que como que ya le están, ya la prepararon, ya le están cubriendo, ya le están acabando.
Y gracias a esto, los gránulos del neutrófilo liberan su contenido hacia las vacuolas fagocíticas que contienen a las bacterias y al espacio intersticial. Digamos que sus gránulos se va deshaciendo, ¿no? Se va desgranulando. Y esto porque esos gránulos contienen varias proteasas y proteínas antimicrobianas llamadas defensinas. Fíjense qué tan sabio es que pues lo hace para hacer complemento a todo este ataque que se le está haciendo. Y además se activa la enzima oxidasa de NADPH, que es nicotinamida de dinucleótido fosfato, pero normalmente siempre lo vamos a ver como NADPH. Y pues esto resulta en que se van a producir metabolitos tóxicos de oxígeno. Entonces, la combinación de esto con las enzimas proteolíticos, pues van a hacer al neutrófilo una máquina destructora súper efectiva. Entonces, adicional, por si se les hacía un poquito el ataque que estaba teniendo ahora sí que el sistema inmune contra la bacteria, pues los neutrófilos también liberan mieloperoxidasa. Tiene un nombre muy rimbombante, pero la función de la mieloperoxidasa es ser un catalizador en la conversión de ciertos compuestos que tenemos, por ejemplo, el cloro, el yodo, el bromo, los va a catalizar y va a formar ácidos. Y el objetivo de esos ácidos es que funcionan como oxidantes potentes. Aquí nada más no se me vayan a confundir o no lo vayamos como a pensar, bueno, pero no los oxidantes, los óxidos son malos o algo así. Recordemos que normalmente el cuerpo algunas veces produce estos oxidantes pues justamente para llamar la atención del sistema inmune y que se elimine. Y además de este sistema de mieloperoxidasa y las defensinas, los gránulos que todos les estaba mencionando, además los neutrófilos contienen elastasas, que elastasas el nombre lo dice, corta donde hay elastina. Entonces van a atacar sobre todo las partes que contengan colágeno y diferentes proteínas que destruyen, terminan de acabar con los microorganismos invasores. Y adicional, estas enzimas actúan en cooperación con productos formados por la acción de la oxidasa de NADPH y la mieloperoxidasa para producir una zona destructiva alrededor del neutrófilo activado. Entonces, si se dan cuenta, es como una reacción de varios pasos, pero es súper efectiva. ¿Por qué? Porque una vez que empieza desde aquí, desde algo sencillito, ¿no? Desde la inflamación, viene toda una serie de pasos que buscan erradicar sí o sí el agente causal. Lo único malo es que en algunas situaciones los neutrófilos pueden producir toda esta respuesta que estábamos revisando en nivel local de los tejidos de la persona, que es ahí cuando vienen las situaciones autoinmunes. Por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, pues normalmente es lo que ocurre, que viene toda una destrucción. O por ejemplo, más complejo, lo vamos a ver, pero cuando hablamos de la diabetes tipo 1, también es lo que muchas veces se viene dando. Entonces, dentro de lo que son los movimientos de las células en la fagocitosis y en la migración al sitio de la infección, para que todo eso ocurra, ¿no? Todos estos pasitos que vimos atrás, es necesario que existan microtúbulos y microfilamentos que permitan la llegada de. Y la función adecuada de los microfilamentos implica la interacción de la actina
que contienen colamiosina 1 en el exterior de la membrana celular, es decir, en donde está la celulita, el sitio de la infección, pues ahí requiere hacer la interacción. Ahora, aquí hasta ahorita les he hablado únicamente pues del papel que tienen los neutrófilos, ¿no? Y cómo es que estos actúan. Muy parecidos a los neutrófilos, los eosinófilos tienen una vida media corta en la circulación. Les había mencionado que los neutrófilos, en la diapositiva, 2 diapositivas anterior, cuando hablábamos de granulocitos, pues más o menos tienen unas 6 horas, igual. Entonces, normalmente las electinas también atraen a la superficie de las células a los eosinófilos y también se van a unir gracias a las integrinas a través del proceso de diapédesis, como lo habíamos revisado en su momento con los neutrófilos. Y también liberan proteínas, o sea, también hacen todo el merequetengue, también liberan citocinas, también liberan quimiosinas que causan inflamación. La diferencia es que son capaces de destruir a los microorganismos invasores. Sin embargo, tienen cierta selectividad en la forma en que responden y en las moléculas destructivas que secretan. Aquí ya se ponen un poquito más quisquillosos, porque su maduración y su activación en los tejidos se estimula principalmente por interleucina 3, interleucina 5 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que normalmente lo pueden encontrar ustedes en la literatura abreviado como GM y CSF. Pero pues para no como quebrarnos tanto aquí en la cabeza y asociarlo de una forma más sencilla, si ven CSF, recuerden, colonias, bueno, factor estimulante de colonias. Recuerden que como viene del nombre en inglés, la F muchas veces nos trae a la mente factor, ¿de acuerdo? Entonces, otra característica que tienen los eosinófilos es que son muy abundantes en la mucosa del tubo digestivo. Y pensemos un segundo, ¿por qué? ¿Por qué es que son tan abundantes los eosinófilos? Porque tienen un papel defensivo contra diversos microorganismos que actúan a nivel intestinal. Uy, y hablando de microorganismos ahí, pues ustedes lo saben, pero pues no solo tenemos virus, tenemos bacterias, también tenemos protozoarios, tenemos parásitos, y que de hecho muchas veces, tan solo hablando de los parásitos, son muy hábiles para tratar de evadirlos. A pesar de que son los especializados, los eosinófilos, tratan de evadirlos. También tenemos muchos eosinófilos en lo que es la mucosa de las vías respiratorias, porque recordemos que se están filtrando el aire, limpiando de todas las impurezas, y también en las vías urinarias. ¿Por qué? Porque nos están defendiendo de las infecciones. Entonces, los eosinófilos que están circulando normalmente incrementan en las enfermedades alérgicas, como es en el caso del asma, y en varias enfermedades respiratorias y gastrointestinales. De hecho, fíjense tan solo los puros eosinófilos, aquí les paso el dato interesante del día. Cuando ustedes estén con un paciente y de pronto vean los eosinófilos muy elevados, muchas veces váyanse a preguntar síntomas gastrointestinales, porque normalmente en ataques parasitarios los eosinófilos, bueno, no solo parasitarios, también pueden ser protozoarios, pero los eosinófilos están elevados. ¿Por qué? Porque están trabajando. Entonces, ahí fíjense cómo algo tan sencillo nos dice tanto, ¿no? Y si lo complementamos con toda la anamnesis, pues podemos ir ya derivando a un diagnóstico. Ahora, en cuanto a los basófilos, también ingresan a los tejidos, también liberan proteínas y citocinas,
y se parecen, pero no son idénticos a los mastocitos. Los mastocitos los vamos a platicar más adelante, pero les decía que los basófilos tienen la cualidad de que contienen y liberan histamina y otros mediadores inflamatorios cuando se activan por la unión de ciertos antígenos específicos a moléculas de inmunoglobulina E, que están fijas en la célula y son indispensables para las reacciones de una hipersensibilidad inmediata. Y ojo aquí, de hecho, hablando un poquito de reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas, a grandes rasgos, puede haber reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E, las cuales estén y no, digamos, mixtas mediadas por inmunoglobulina E, y las que no estén mediadas por inmunoglobulina E. Pero cuando hablamos independientemente de ello, pues también estamos hablando de basófilos. Si hay una reacción, también va a haber basófilos. ¿O qué esperaría encontrar yo? Basófilos elevados y también mastocitos. Entonces, pues normalmente en situaciones de no alergia, pues en la mayoría de las personas no representa un riesgo y normalmente se van a conocer como alérgenos, ¿no? Pero no van a traer toda una reacción. El sistema inmune no los va a ubicar como un riesgo. Entonces, es muy interesante, la verdad, quizá ahorita lo estamos subiendo como pasito a pasito y desmenuzadito, los pasos del baile, pero para que se aprendan ahora sí que todo la perspectiva. Ahora, tenemos otros componentes como son los mastocitos y como son los monocitos. Los mastocitos son células del tejido conectivo y tienen muchos gránulos y son muy abundantes en los tejidos que entran en contacto con el exterior, como debajo de las superficies epiteliales. Y dentro de los gránulos, pues contienen proteoglucanos, histaminas y proteasas. Al igual que los basófilos, los mastocitos se desgranulan cuando los alérgenos se unen con moléculas de inmunoglobulina E dirigidas contra ellos que antes cubrieron la superficie de los mastocitos y participan en las respuestas inflamatorias iniciadas por la inmunoglobulina E y también por la inmunoglobulina G. Y pues muchas veces tiene participación en la inmunidad adquirida, que platicaremos más adelante. También liberan el factor de necrosis tumoral alfa, el famoso TNF-alfa, como respuesta a los productos bacterianos por un mecanismo independiente de los anticuerpos. O sea, más allá de los pasos que estábamos viendo, ¿no? De que llegan al sitio de la inflamación y empiezan a hacer todo, no. Independientemente a ello, pues gracias a TNF-alfa marca inflamación. Entonces, también participa en la inmunidad innata inespecífica que combate las infecciones antes de que se desarrolle una respuesta inmunitaria de adaptación. Si se dan cuenta, si lo logran percibir, juega un papel crucial en ambos tipos de inmunidad, tanto la innata como la adquirida. Y cuando se desgranulan los mastocitos, a ver, aquí alguien preguntó, más allá de los apuntes, les digo, las diapositivas se las comparto, las grabaciones van a estar subidas en YouTube, así que no se preocupen. Y pues ya si quedan dudas, más bien así de que no me quedó como muy claro este tema, no se preocupen, lo platican en el grupo y lo repetimos, por cualquier duda, no hay ningún problema. Ok, entonces ya se me está oyendo la idea. Ah, sí, les digo que los mastocitos, pues una vez que se desgranulan, pueden producir manifestaciones clínicas de alergia y pueden ser tan graves, tanto así que llevan a reacciones de anafilaxia. Entonces, chequen cuán interesante como los mastocitos, que juegan un papel crucial, pues puede ser tan
tan grave y tan potente el efecto que tiene. Por el otro lado, los monocitos, estos van a ingresar al torrente sanguíneo desde la médula ósea y van a circular durante casi 72 horas. Posteriormente, ¿a dónde van a ir y qué van a hacer? Pues van a entrar a los tejidos y se van a convertir en macrófagos. Todos hemos escuchado sobre los macrófagos, pues ahora sí que la pregunta del millón, ¿de dónde vienen? Pues ya lo estamos viendo. Vienen de los monocitos y se convierten en macrófagos císticos. Se desconoce el tiempo que tienen de vida los monocitos en los tejidos, pero, por ejemplo, en algunas investigaciones de trasplantes o por el estilo, se ha dado reporte de que pueden tener una semivida de hasta 3 meses y que aparentemente no regresan a la circulación. O sea, es decir, si estaban como monocitos en la circulación y luego se van a tejidos, no esperemos que vaya de vuelta a la circulación, sino que muchas veces ahí queda. Y algunos de ellos, de hecho, terminan como las células gigantes multinucleadas que se observan en las enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, en una tuberculosis que es de tipo crónico, perdón. Ahora, de estos monocitos que les dije que se transforman en macrófagos císticos, pues incluye a las células de Kupffer en el hígado, los macrófagos alveolares en los pulmones y las células de la microglía en el cerebro. Todos ellos provienen primero de la circulación. Ahora, los macrófagos, pasamos monocito, luego a macrófago, se van a activar por las citocinas liberadas por los linfocitos T, entre otros. Pero una vez que se activan, van a migrar como respuesta a estímulos quimiotácticos. Recuerden ahorita que estábamos hablando de los neutrófilos, del proceso que veíamos de las reacciones, pues ahí, por ejemplo, de la quimiotaxis, le llaman, le echan un telefonazo, oye, ven para acá. Y entonces la función que van a tener es envolver y destruir a las bacterias mediante procesos casi similares a los neutrófilos. También tienen un papel clave en la inmunidad y pueden secretar hasta 100 sustancias diferentes, incluidos los factores que tienen efecto sobre los linfocitos y otras células, hasta glandinas de tipo E y algunos factores promotores de coagulación. Entonces ahorita pueden ir viendo cómo el sistema inmune tiene desde componentes muy básicos, como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y también tiene a estos jugadores, ¿no? Que ya juegan un papel más avanzado, tanto en la respuesta innata y adquirida, como en respuesta que hace, bueno, que coaccionan, ¿no? En una infección. Y cómo se integran, ¿no? También. Ahora, en cuanto a los factores que son estimulantes de las colonias de granulocitos y de macrófagos, pues la producción de leucotrienos normalmente en un individuo sano es un mecanismo que está regulado con gran precisión. Entonces, cuando hay infección, que ya no hablamos de la salud, pues la producción de granulocitos aumenta de forma drástica y de forma rápida. Y también la producción de los leucotrienos. ¿Por qué? Porque se está detectando infección, hay inflamación. Entonces, esto va a llevar a la proliferación y la autorrenovación de los hemocitoblastos, que normalmente los van a encontrar en la literatura como HSC. Y depende del factor de células primordiales o citoblastos. Si no se quieren aprender el nombre grandísimo, ¿no? Pues simplemente llamémosle citoblastos y ya. Entonces, la proliferación y la maduración de las células que ingresan a la sangre desde la médula ósea están reguladas por factores de crecimiento de tipo glucoproteínas o bien hormonas que inducen la proliferación y maduración de una o más líneas celulares implicadas. Y ahí, por ejemplo,
Aquí la intención no es como hacernos pelotas ni complicarnos, pero los factores que estimulan la producción de células primordiales específicas incluyen los factores de células primordiales de granulocitos y de macrófagos. También los factores de células primordiales de granulocitos y también de macrófagos. O sea, por un lado los mixtos, ¿no? Granulocitos y macrófagos, pero también de puros granulocitos y también de puros macrófagos. Y aquí se ve complementado por interleucinas, sobre todo interleucina 1 y la interleucina 6, seguidas de la interleucina 3, que actúan en secuencia para convertir las células primordiales pluripotentes no comprometidas en células comprometidas y pues obviamente van a tener función de transformarlas a células activadas, ¿no? Además, pues por ejemplo, pues principalmente, ¿no? Que aquí les digo, activan y sostienen las células activadas principalmente. Adicional a esto, de esta activación, pues los otros factores son producto de macrófagos, células activadas, fibroblastos, células endoteliales y en mayor medida los factores tienen una acción local en la médula ósea. Entonces, en este sentido, pueden darse cuenta que está todo íntimamente ligado. Por último de hoy, los linfocitos, todos los hemos escuchado, ¿no? Son elementos claves en la generación de la inmunidad. Después del nacimiento, se forman algunos linfocitos en la médula ósea. Sin embargo, la mayoría se produce en los ganglios linfáticos, en el timo, vaso, perdón, les puse otra vez ganglios linfáticos. Se me fue la idea cuando lo estaba escribiendo. Solo el 2% de los linfocitos del cuerpo está en la sangre periférica. La mayoría se encuentra en los ganglios, ¿no? Y o en los órganos linfoides. Y pues realmente, pues muchas veces pasan por el conducto torácico más de una vez, dependiendo de las necesidades que posea el organismo. Entonces, hasta aquí, chicos, vamos a dejarlo. El el sábado siguiente vamos a empezar a revisar algunas cuestiones de la inmunidad. Nada más, aquí les voy a hacer unos comentarios. Por hoy ya se van a llevar tarea, qué mala soy, pero es una tarea sencillita, es un trabajo de investigación. Van a investigar las células sanguíneas, ¿de acuerdo? Todas las células sanguíneas, a grandes rasgos, su nombre y cuál es la función que tienen. Sencillito, lo pueden colocar en una tablita, simplemente poner la célula y la función que tiene. Y lo pueden hacer en computadora o si lo hacen a mano, por favor traten de que la imagen sea lo más nítida posible. Ahora, aquí de manera general les comento lo siguiente. Todas las actividades que vaya dejándoles de tarea, ustedes tienen una semana para hacerlas. Normalmente, investigar células sanguíneas, exactamente. Se van a llevar una semana, pero ojo, si por alguna razón se atrasan, no sé, tuvieron muchísima tarea o se les presentó algo, traten de cargar la tarea en cuanto puedan, por favor, si pasó la semana y no la enviaron. ¿Por qué? Porque normalmente siempre les doy apertura para que carguen sus trabajos, pero por favor se los pido así, no se esperen hasta el final del cuatrimestre para enviar trabajos, porque ahí sí, tripas corazón, ya no se los estaría valiendo por respeto a los que enviaron el trabajo a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda que tengan? Entonces va a ser 50% exámenes y actividades el otro 50%. Exactamente. Ojo, para los exámenes, ahorita probablemente sintieron, bueno, no voy a adivinar, ¿cómo sintieron un poquito el tema? ¿Complicado o más o menos digerible? Ahí levanta la Pues manita.
mucha información y pues tenemos que, ejemplo, si nos manda la presentación es resumir pues, lo más importante, hacer como mapitas y ya con eso intenta grabar más cosas en mi mente. Ok, y por ahí creo que Luis, no me fijé bien. Sí, yo levanté la mano. Pues es como complejo, Ok. ¿no? O sea, como ir Oh, hilando el asunto, pero bien. ok, sí, trataré, les digo, no se los voy a poner como muy complicado, pero vamos a irlo haciendo como desglosadito para que no nos vayamos atrasando, sobre todo en contenido. Y les digo, si el tema es muy complicado en un momento dado y toca evaluación de ese tema, normalmente les mando guías de estudio, o sea, las preguntas que puedo aplicar, no todas, las hago en el examen, pero mando todas las preguntas para que ustedes los vayan respondiendo, porque pues tampoco los puedo decir, órale, ahí nos vemos, ¿no? Ahí les va la bendición. Entonces no se preocupen, la intención es que ustedes vayan aprendiendo y me lo vayan sugiriendo. No los entretengo más, chicos, nos vemos la siguiente semana, cuídense muchísimo. Maestra, una pregunta, ¿la tarea se sube al Classroom o dónde se la enviamos? Sí, se va a habilitar en el Classroom la pestaña para que ustedes suban su trabajo. Ok, perfecto, gracias, buen día. Igualmente, Gracias. por ahí